Bien, vemos aquí los métodos más importantes que tenemos definidos para los conjuntos inmutables en escala. Se tratan de métodos de operaciones que se encuentran definidas en el rasgo set. Esta es la versión inmutable, insisto. Eh, Como si recordáis, el rasgo set se encontraba en el origen de la jerarquía de herencia de escala para conjuntos inmutables. Todos los demás conjuntos heredaban de set, por lo tanto las operaciones que comentemos que se encuentran definidas en el rasgo set están disponibles para cualquier clase que implemente un conjunto inmutable en escala. Incluso para los conjuntos ordenados que si recordáis también heredaban del rasgo set. ¿Vale? Bueno, la primera operación que tenemos aquí es la operación más. Si yo tengo un conjunto S, S más X va a devolver un nuevo conjunto que tiene los mismos elementos que tenía S junto con el elemento X. Si el elemento X ya estuviera en S, el resultado será un nuevo conjunto con los mismos elementos que S. Pero en cualquiera de los casos, como estamos trabajando con conjuntos inmutables, la operación más no es que modifique al conjunto S, sino que me devuelve un nuevo conjunto con un elemento más. Es decir, el conjunto S seguiría siendo el que era y como resultado tendríamos un nuevo conjunto que tiene los mismos elementos que S, pero además tiene X. El método menos lo que me permite es eliminar un elemento de un conjunto. S menos X devolvería un nuevo conjunto con todos los elementos de S salvo X en caso de que lo tuviera. Si X no estuviera en S, S menos X devolverá el propio S. El método unión. Bueno, pues si yo tengo un conjunto S1 y un conjunto S2, S1 unión S2 me devuelve un nuevo conjunto, un tercer conjunto, donde están los elementos tanto de S1 como de S2, lo que es la unión matemática. Este método lo podemos escribir de dos formas en escala, o bien con la palabra unión, o bien como un operador mediante este símbolo. Las dos versiones realmente calculan lo mismo. Para realizar la intersección de conjuntos tenemos el método intersect, que devuelve un conjunto con la intersección de otros dos, o que también podemos escribir con el símbolo ampersand. Y para calcular la diferencia de conjuntos tenemos el método diff. Yo tengo un conjunto S1 diff S2 devuelve un tercer conjunto que es la diferencia entre el conjunto S1 y el conjunto S2. Es decir, se quitan de S1 los elementos que estén en S2 y ese será el resultado. Cuando digo se quitan no quiero decir de nuevo que se modifique S1, se crea un nuevo conjunto para el resultado con esos valores, ¿vale? Bien, ahora tenemos operaciones para comprobar si un elemento está dentro de un conjunto o no, el test de pertenencia. Hay dos versiones, pero las dos hacen lo mismo. Si yo tengo un conjunto S, S.contains X devolverá verdadero si el elemento X pertenece al conjunto S y falso en caso contrario. Otra forma de realizar la misma operación es S.applyX. Recordar que el método apply se puede eliminar en escala, por lo cual también puedo comprobar la pertenencia de un elemento X al conjunto S escribiendo simplemente S paréntesis X. S paréntesis X es una expresión que devolverá verdadero si el elemento X pertenece al conjunto S o falso en caso contrario. Para ver si un conjunto está incluido dentro de otro, tenemos el método subsetOf. S1.subsetOf S2 devuelve verdadero si el conjunto S1 se encuentra incluido dentro del conjunto S2. ¿Vale? Si todos los elementos de S1 también pertenecen al conjunto S2. Y por último tenemos aquí un método size, que si se lo aplico a un conjunto me devuelve su número de elementos o cardinal, cuántos elementos tengo almacenados en el conjunto.